Bien, las características del tratamiento. Les he comentado antes qué es lo que ve y cómo interactúa el paciente, pero el terapeuta también sigue en todo momento esa interacción. Entonces, el terapeuta no lleva un casco, el terapeuta, como pueden observar en la imagen superior, observa todo lo que está viendo el paciente a través de las lentes que tiene en el casco, a través de un monitor, ¿de acuerdo? Todo lo que les he comentado antes, las interacciones que se pueden realizar, de poder reproducir más cucarachas, reducir el número de cucarachas, incrementar o decrementar el tamaño, ponerlas en movimiento, el terapeuta lo va a manejar a través del teclado. Bien, hay teclas específicas del teclado que están programadas para que se generen todas esas interacciones, y el terapeuta puede seguir en todo momento lo que está observando el paciente a través de las lentes del casco. Bien, entonces el terapeuta puede ver esas interacciones, y esto nos permite también el poder monitorizar y el poder controlar todo lo que está ocurriendo de cara a lo que está observando el paciente. También para poder determinar o decidir hasta qué punto, en cuanto a la cantidad de cucarachas, hasta qué punto es necesario, es óptimo modificar ese tamaño. Es decir, una vez que elaboramos una jerarquía y hemos trabajado con las primeras situaciones y los niveles de ansiedad ya son unos niveles normalizados, pues entonces ya vamos variando todas las posibilidades en función de la jerarquía que hayamos establecido. Entonces ya iremos modificando en función de eso la cantidad de las cucarachas o arañas, el tamaño, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahora volveré con cómo trabajamos habitualmente, que es con un ordenador en la sesión, pero este año hemos ya incorporado la realidad aumentada en los sistemas móviles, en un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque hemos encontrado utilidad de cara a que los pacientes puedan hacer, por ejemplo, tareas de exposición en casa, con el objetivo de poder mantener la efectividad de los resultados, por ejemplo, de cara a hacer un tratamiento en cuanto a temporalidad más parecido al tratamiento tradicional. Entonces, lo que hemos hecho es incorporar el sistema de realidad aumentada en un teléfono móvil. Ahí evidentemente el paciente no tiene que colocarse ningún casco, sino que aprovechamos la cámara del teléfono móvil. Esto lo hemos hecho a través de un juego. Es un juego en donde el paciente tiene que hacer diferentes tareas de exposición, todo por supuesto en un contexto terapéutico. Este juego se basa en los serious game. La diferencia de esto respecto a los videojuegos es que los serious game están enfocados, normalmente tienen un objetivo médico o psicológico, ¿de acuerdo? Entonces, lo hemos diseñado a partir de un juego que se puede cargar de forma muy fácil en el teléfono móvil, y entonces a través de la cámara del teléfono es como podemos reproducir la escena o la imagen de realidad aumentada. Entonces, ustedes en la imagen de su derecha pueden observar cómo, por ejemplo, el paciente puede poner la cámara del teléfono móvil sobre su mano, y el sistema va a reproducir los objetos virtuales, en este caso la cucaracha. Entonces el paciente de esta manera puede hacer exposición, interactuar con la cucaracha virtual, jugar, utilizando el teléfono móvil. Bien, más características de este sistema incorporando en el teléfono móvil: incluye diferentes niveles respecto al estímulo. Como es un juego, se ha tenido que elaborar con una jerarquía estándar, ¿de acuerdo? Como lo hacemos en terapia, sí que se hace con una jerarquía más personalizada. Aquí en el juego es una jerarquía estándar en función de los diferentes niveles de ansiedad que puede generar a un paciente, a una persona, con temor a las cucarachas. Bien, de momento la aplicación solamente está desarrollada para fobia a las cucarachas, pero bueno, ya está en desarrollo hacia otras fobias. Entonces hemos incluido diferentes niveles, es decir, el paciente tiene que hacer diferentes tareas. Una primera de ellas, pues es lo que han observado en la fotografía, simplemente que observe su mano interactuando con una cucaracha. Un siguiente nivel pudiera ser ya interactuar con un número mayor de cucarachas. Un siguiente nivel podría ser ya activar el movimiento en esas cucarachas y que yo pueda verlas a través de la cámara del móvil, por ejemplo, caminando sobre mi brazo. Entonces, hemos jerarquizado esos niveles de tal manera que sea posible esto asemejarle una jerarquía de exposición como lo haríamos en una sesión
en terapia, bien, siguiendo los principios de la exposición, que sea de forma sistemática y graduada. El que sea un juego también permite que el paciente vaya avanzando de forma gradual. Y esto de cara a ellos es una situación muy, muy motivante, porque piensen ustedes cómo nos sentimos nosotros o cuál es nuestra reacción de cara a un juego que nos guste mucho. Conforme vamos ganando cosas, obteniendo puntos, subiendo niveles, es una situación que nos genera bienestar, que nos vemos a nosotros mismos, nuestro sentido de autoeficacia de cara a esa situación se va incrementando. Entonces, esto de cara al tratamiento de una fobia también aplica, también sucede. Los pacientes, a medida de que se ven que van pasando, superando los diferentes niveles del juego, se va incrementando su sentido de autoeficacia de cara a poder hacer frente a esa situación. Pero además de esto, se van reduciendo los niveles de ansiedad y evitación de cara a esa situación. Bien, el juego incluye reforzadores, eso es una parte muy importante. Cada nivel que consigue superar el paciente, cada tarea que consigue realizar, le es reforzado dentro del mismo móvil. ¿De acuerdo? Esto para equiparar un poco la tarea que haría el terapeuta. Quiero hacer hincapié porque a veces cuando hablamos de este tipo de tecnología se puede llegar a pensar de, bueno, ¿y esta tecnología cuál es el fin realmente que hay detrás? ¿Se pretende que sustituya al terapeuta? Para nada. Esta tecnología en todo momento está enfocada a que sea una herramienta de ayuda al terapeuta. Bien, pero de cara, por ejemplo, una de las limitantes que yo vería de cara a los tratamientos de tipo cognitivo-conductual en donde es necesario que el paciente haga tareas en casa, es que nosotros no podemos supervisar las tareas en casa. Nosotros nos fiamos de lo que el paciente hace en casa, revisamos cada sesión las tareas que ha realizado, bien, pero realmente tenemos control de lo que sucede en la consulta, durante el tiempo de consulta. Entonces, el incorporar este tipo de sistema a nosotros, de alguna manera, también nos garantiza de que el paciente va a poder hacer las tareas de exposición. Le estamos dando un medio, una herramienta para que pueda hacer las tareas de exposición y a través del avance que ellos lleven en el juego, nosotros también podemos monitorizar qué tanto o hasta qué punto ha estado realizando sus tareas de exposición o no lo ha hecho. Entonces, el aspecto del reforzamiento es muy, muy importante, a la par de cómo lo haríamos nosotros en una sesión, que el juego en sí mismo refuerce para que el paciente se vea motivado y continúe jugando. Bien, entonces aquí tienen algunos ejemplos, algunas imágenes de el tipo de reforzamiento que da el sistema. Es posible que no lo alcancen a leer, está muy pequeñita la letra en la pantalla, pero bueno, son pequeños mensajitos que van apareciendo en el móvil, en el teléfono móvil, a medida de que el paciente va superando las diferentes situaciones de ansiedad. Bien, entonces ahora quiero hablarles del protocolo de tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces hacemos una evaluación previa al tratamiento, evaluamos a través de la entrevista estructurada para los trastornos de ansiedad, hacemos un test de evitación conductual. Aquí sí que quiero hacer hincapié que el test de evitación conductual lo hacemos con cucarachas reales. ¿Por qué? Por lo que les he comentado antes, el objetivo de ese tratamiento es que todas esas situaciones que va superando en la jerarquía de exposición el paciente lo pueda hacer luego con las cucarachas reales. Bien, porque lo que hay allá afuera son cucarachas reales, no cucarachas virtuales. ¿De acuerdo? Entonces, quiero explicarles en qué consiste el tratamiento. Entonces, como les decía, hacemos una entrevista inicial, un test de evitación conductual. Muy bien, entonces la que no me veo soy yo, pero bien, con que me vean ustedes, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, el test de evitación conductual, que consiste en exponemos a una cucaracha, ahí la cucaracha la tenemos en una cajita, en un terrario, es decir, lo único que tiene que hacer el paciente evaluamos hasta qué punto es capaz de acercarse a la cucaracha real. ¿De acuerdo? Esto es una medida muy importante para luego poder medir el cambio. Hacemos también la medición fisiológica de la tasa cardíaca, ya que a nivel fisiológico es uno de los síntomas que se activan en las personas que sufren elevado nivel de ansiedad de cara a, por ejemplo, este tipo de situaciones, animales pequeños. ¿De acuerdo? Utilizamos las evaluaciones específicas, los instrumentos que habitualmente se utilizan para evaluar este tipo de fobia en población española, las creencias asociadas al objeto fóbico. Aunque les he comentado antes que este tratamiento se basa básicamente en la exposición, sí que trabajamos con alguna de las creencias, no lo hacemos a través de la discusión cognitiva formal, pero vamos incorporándola en la exposición, pues cosas como qué situaciones cree
o qué daño peligro que puede implicar, por ejemplo, para ese paciente la cucaracha, creencias sobre las situaciones que cree que pueda suceder, para que él mismo a través de la exposición pueda comprobar si sus creencias pueden llegar a ser reales o son una creencia más de tipo irracional, y el BDI para descartar un posible problema de depresión. Bien, entonces esta es la evaluación inicial que hacemos. Las tareas de exposición en que consisten, como les he comentado antes, es un tratamiento intensivo, ¿de acuerdo? Entonces, la tarea de exposición es de forma sistemática, gradual, utilizando el software en base a una jerarquía establecida. Bien, previamente se ha establecido una jerarquía para cada paciente. Medimos los niveles de ansiedad, evitación y el grado de creencia cada 5 minutos aproximadamente, ¿de acuerdo? Esto se va registrando para que nosotros podamos comprobar si se da esa curva de ansiedad. Esto, sobre todo trabajando con objetos virtuales, es muy importante porque para nosotros es un indicador de que ese objeto virtual, esa cucaracha real, realmente está provocando ese estado de ansiedad en el paciente. ¿De acuerdo? Trabajamos con la discusión cognitiva no formal y evaluamos los niveles de presencia y de juicio de realidad. Esto ya es un poco al final del tratamiento, que también es para nosotros un indicador de hasta qué punto el paciente ha creído que realmente estaba en esa situación, una situación en la cual estaba interactuando con cucarachas, aunque estas fuesen virtuales. Bien. ¿Qué hacemos en la exposición? Para que ustedes puedan un poco imaginarse cómo sería este tratamiento si ustedes pudieran disponer de esta tecnología. Bien, entonces el terapeuta muestra al paciente una araña o una cucaracha y progresivamente van apareciendo más animales, bien, con lo que nos permite la programación del software. El siguiente paso es que el terapeuta anima al paciente a poner la mano cerca de la suya, por donde pasen los animales, esté cruzando, es decir, que interactúe con el objeto virtual. Bien, empezamos pues niveles muy sencillitos, con uno, luego los vamos incrementando, va incrementando el tamaño, la cantidad, las situaciones. No es lo mismo para un paciente ver a la cucaracha, aunque sea virtual, caminando por la mesa y que esté lejos, a que la vea sobre su propio cuerpo. Bien, la reacción respecto a la ansiedad que le provoca es muy diferente. El terapeuta, a veces ya lo que hacemos en niveles más avanzados del tratamiento, utilizamos una caja que le llamamos la caja sorpresa. Y esto lo hacemos para generar incertidumbre en el paciente y generamos una situación que se va acercando más a la realidad. Le lanzamos una pregunta como ¿qué sucedería o qué haría o cómo crees que afrontarías esta situación si yo en esta cajita la abriese y hubiese una cucaracha real? Y ya para nosotros también es un indicador de cómo podría ya empezar a afrontar el paciente esta situación con un objeto real, con una cucaracha real. ¿De acuerdo? Lo hacemos un poquito para generar la incertidumbre y la utilizamos tantas veces como sea necesario para que el paciente también vaya evaluando hasta qué punto ya se siente y se ve capaz de poder afrontar la situación. Bien, ya en un nivel, últimos niveles de la jerarquía, ya implica que el paciente va a tener que interactuar ahora ya no con las cucarachas virtuales, sino con la cucaracha real. Entonces, dar este salto es un cambio importante para los pacientes, ¿bien? Y ahí sí que incorporamos un poquito de modelamiento, en donde el terapeuta sí que tenemos cierta interacción con la cucaracha. Por ejemplo, pues a lo mejor abrimos el terrario donde la tenemos y interactuamos pues con un bolígrafo, con un trocito de papel, que el paciente vea de el comportamiento de la cucaracha real no es muy diferente a lo que has visto en la realidad virtual. Por lo tanto, si has podido afrontar de una forma adecuada la situación virtual, es muy probable que vas a poder afrontar la situación real. ¿De acuerdo? Entonces, a veces hacemos un poquito de modelamiento, a veces no es necesario, los pacientes dicen, estoy listo, y entonces quiero ya interactuar con la cucaracha real, y entonces ya se da cierta interacción. Aquí cada paciente elige en función de los objetivos que hayamos marcado al inicio. Puede ser pues eso, el simple hecho de que sea capaz de abrir el terrario y ver la cucaracha caminando, hasta hay algún paciente que ha llegado a sacarla del terrario y tomarla con las manos. Y inclusive hay pacientes que han decidido, eso sobre todo es una decisión de cada paciente, de matarla por sí mismos, ya sea con
con los pies o con algún matamoscas o algún objeto, ¿de acuerdo? Entonces, esto variaría en función de los objetivos de cada paciente, ¿bien? Pero quiero puntualizar este punto, que aunque durante todo el tratamiento o la primera fase del tratamiento trabajamos con las cucarachas virtuales, el último nivel de la jerarquía es que ese paciente tiene ya que afrontar la situación real, que es la cucaracha real. Bien, luego hacemos la evaluación ya post-tratamiento, que consiste en una entrevista estructurada. Medimos nuevamente la tasa cardíaca para ver si ha habido variaciones en los patrones de la tasa cardíaca, la escala de mejoría de la fobia y el test de evitación conductual, que lo hacemos nuevamente, hasta qué punto, qué tanto puede ya acercarse ese paciente a la cucaracha, inclusive interactuar con ella o matarla, como les he comentado antes. ¿De acuerdo? Entonces, resultados de lo que hemos encontrado al aplicar este tratamiento. Como les he dicho antes, previo a que ese tratamiento ya se ofrezca de forma abierta en nuestro servicio de asistencia psicológica, hemos hecho investigación controlada en donde hemos comprobado la efectividad de este tratamiento versus la terapia convencional, la terapia tradicional. Los resultados nos han permitido mostrar la eficacia, es decir, que el tratamiento con cucarachas virtuales es tan eficaz como un tratamiento con cucarachas reales. Tenemos ya algunos estudios publicados. En todos los casos encontramos que los pacientes redujeron su nivel de ansiedad y evitación. Antes de la sesión lo que encontramos es que ninguno de los pacientes que se han sometido a este tratamiento era capaz de interactuar con la cucaracha, normal en una persona que tiene una fobia. Pero después del tratamiento encontramos que todos los pacientes eran ya capaces de poder interactuar con la cucaracha y el poder matarla si así lo desean, con lo cual pudimos confirmar la eficacia utilizando este sistema respecto a los resultados que ya nos cita la literatura de tratamientos con cucarachas reales, de tratamientos de exposición con cucarachas reales. ¿De acuerdo? Entonces, con esto finalizo la conferencia. Espero que el tema les haya resultado interesante. Estos son nuestros datos de contacto. Tienen en esta diapositiva nuestras webs. Como les he comentado antes, somos un grupo de investigación que está conformado por 3 universidades españolas. Pueden acceder, pueden ver un poquito con más detalle del trabajo que realizamos y tienen también nuestros correos de contacto. Si tienen alguna duda específica, quisieran profundizar más en el tema, con mucho gusto les facilitaremos toda la información que quieran y que necesiten. Ok, me preguntan por aquí si es solo con cucarachas. Estamos haciendo el tratamiento también con arañas. Bien, los resultados, bueno, como les he comentado, por aquí me preguntan en cuántas sesiones pueden tener resultados. El tratamiento se hace en una sola sesión de exposición, es una sesión intensiva. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que les he comentado antes será en la misma sesión. Llegamos a hacer alguna pausa si el paciente está muy cansado, pero las sesiones de tratamiento duran alrededor de 3 o 4 horas. Ok, me preguntan si la tasa cardíaca que se mide también es con el software. No, para medir la tasa cardíaca usamos un software diferente. Bien, entonces se mide la tasa cardíaca antes de iniciar el tratamiento con exposición y luego al finalizar el tratamiento. Ok, me preguntan si hay un límite de edad para aplicar esta prueba, el tratamiento. Un límite de edad, no. Lo único que sí es que de momento no trabajamos con niños. El tratamiento solamente se hace con mayores de edad, ya que todo el proceso de validación del sistema y tal se hizo bajo esas condiciones. En cuanto al límite de edad, realmente no tenemos un límite de edad estipulado, ya que técnicamente no implica una limitación para las personas, como les mostré anteriormente. Se utiliza un casco, el casco se puede ajustar a los diferentes tamaños de las cabezas, inclusive algunas personas que usan anteojos y que no tienen una limitación muy fuerte visual, pueden quitarse los anteojos y pueden ver perfectamente, ya que las pantallas que tiene el casco van muy pegadas a los ojos y no generan ningún tipo de malestar. Buenas tardes, la licenciada Cleofe, y a usted. Sí, hola, buenas tardes. Le habla de Leica, Roberto López, en el segundo internado. Yo quisiera hacerle algunas consultas. Bueno, no pude, porque ingresé 12 minutos posterior a su exposición, de por cierto, felicitarla, sí. Pues muy clara, muy concreta, ¿no? Y la consulta, bueno,
La consulta sería, este sistema que ya ha sido aprobado, que 3 instituciones están trabajando, la pregunta es si ya lo han puesto al servicio de la ciudadanía, quienes pueden acceder, si tiene que ver ahí algún acercamiento con el sector público, al ministerio de Salud, donde están ustedes, con los gobiernos locales, cómo están tratando de llevar esta propuesta, porque se supone que ya está comprobada y lo que he visto desde 2006 al que estamos 2011, pues posiblemente haya pasado más de 5 años. Entonces la pregunta, a ver, gracias. Okay. Bien, entonces esto instaurado en el sistema de salud pública español no está. La razón es porque nosotros somos un centro de investigación que depende de una universidad. Dentro de la universidad hay un centro de servicios psicológicos que está abierto a todo público y entonces de esta manera se ofrece el tratamiento a los pacientes. Desde que se inició los desarrollos hasta la fecha, se continúa haciendo investigación de cara a mejorar el desarrollo del sistema. Por lo tanto, el tratamiento es gratuito para las personas que participan en la investigación. Cuando ya concluyan todas las investigaciones en torno a esto, se ofrecerá en los términos habituales que lo hacemos en el servicio de asistencia psicológica. Entonces, hasta cierto punto, en estos momentos es un servicio que está disponible a todo público en general, es decir, no está restringido a solamente la comunidad universitaria, sino a todo público en general. También otra de las ventajas que yo destacaría, no es muy habitual, pero llegamos a tener algún caso que venga gente fuera de España. El hecho de que sea un tratamiento intensivo también lo facilita, porque una persona puede venir un par de días y podría hacer el tratamiento con nosotros. Bien, entonces, instalado en el sistema de salud español, de momento no, pero sí que el sistema es flexible para cualquier persona que solicite el tratamiento. Buenas tardes. Mi consulta es, ¿ese trabajo lo hace multidisciplinario? O sea, hay un médico permanente, porque si en ocasión puede haber algún problema con un paciente, porque, normalmente, por más que le hagan ustedes el test y todo ¿cómo se llama? El test de evitación conductual, se debe de haber una reacción del paciente, pero no todos reaccionan de la misma forma, ¿no? De repente algunos tienen algún problema en el corazón o el sistema nervioso se le altera demasiado. ¿Tienen un médico ahí a la mano? ¿Cómo es el trabajo en sí? ¿O solamente están ustedes, los psicólogos? Bien, de momento somos solo los psicólogos por varias situaciones. No nos hemos encontrado hasta ahora algún caso en donde el test de evitación conductual hubiese generado un nivel excesivo de ansiedad. Si se diera el caso, sin embargo, aquí mismo en la universidad contamos con un servicio médico, no hemos tenido que hacer uso de él hasta el momento. En algún caso que sí que ha sido muy elevado el nivel de ansiedad del paciente, pues nada, luego trabajamos un poco con él, el tranquilizarle, en explicarle que esto ha sido simplemente una prueba, porque claro, a veces los pacientes, cuando es este primer acercamiento con el objeto fóbico, pueden llegar a pensar que todo el tratamiento será así. Entonces les explicamos que esto es una prueba muy puntual, que es necesario hacerlo y que él volverá a tener exposición con la cucaracha real hasta finalizado el tratamiento. Entonces, de momento, no. Puntualizaría el hecho de que trabajamos interdisciplinariamente en el sentido de que trabajamos con ingenieros que ellos desarrollan el sistema. Entonces ellos tienen que traducir en tecnología todas las necesidades que nosotros consideramos que se requieren para poder hacer uso de este tipo de tecnología y poder llevar a cabo de manera eficaz un tratamiento. Una consulta, doctora, dígame, ¿y ese tratamiento se ha logrado realizarlo 100% en los pacientes? ¿Se ha podido, sea un paciente que ya se ha expuesto, bueno, virtualmente, después se le ha expuesto en el medio natural, ha recaído o ya no? ¿O se ha logrado que la recuperación sea 100% y que no tenga que volver o regresar de nuevo donde ustedes para que se le pueda volver a iniciar la terapia de la fobia? Gracias. Bien, de momento, que no lo he comentado durante la exposición, una vez finalizado el tratamiento hacemos seguimiento a lo largo de un año. Bien, entonces de momento no hemos encontrado que ningún paciente volviese a cumplir, ninguno de los pacientes tratados volviese a cumplir con los criterios diagnósticos para una fobia específica. Sí que encontramos cierta variación en los niveles de ansiedad, es decir, que
pudieron haber sido muy bajos al finalizar el tratamiento y que se han incrementado un poco más. Sin embargo, esa ansiedad no llega a ser limitante, es decir, la ansiedad se sigue encontrando en unos niveles normales. También implica también el trabajo posterior que tenga que hacer el tratamiento, es decir, intentar generalizar los resultados que se obtienen en la terapia. El objetivo, una vez cumplida la terapia, y esto se trabaja a partir del primer seguimiento con ellos para prevenir recaídas, es que tienen que intentar continuar exponiéndose a las situaciones, pero ahora la situación con las cucarachas reales. Entonces, de momento no hemos tenido alguna recaída en los seguimientos que hemos llevado a cabo. Bien, cierta variación en los niveles de ansiedad y de evitación sí que hemos llegado a encontrar algunos pacientes sin que estos sean significativos. Mi pregunta es, soy Edith Cuba, mi pregunta es si hay ¿Sí? pacientes que Hola. ¿Qué tal? Si hay pacientes que han logrado separar lo que es lo virtual y lo real. O sea, hay pacientes que hayan dicho, en este momento esta exposición es virtual, por lo tanto no me da miedo. Y cuando han tenido la exposición real, realmente sí han tenido un gran temor y han tenido un gran ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿existe ese tipo de pacientes, los pacientes que separan lo virtual de lo real y que en este tipo de tratamientos no han tenido éxito? Bien, más que eso, lo que hemos encontrado, que es un poco del funcionamiento de la realidad virtual, como les comenté a lo largo de la presentación, cada 5 minutos aproximadamente vamos midiendo los niveles de ansiedad, de evitación, el grado de creencia. Entonces, algo que se encuentra normalmente cuando se trabaja con sistemas virtuales es que estos niveles de evitación, de ansiedad y de evitación suelen ser bajos cuando estamos exponiéndole a realidad virtual. Suelen empezar bajos y se van incrementando, lo cual nos indica que en los momentos iniciales el paciente es todavía muy consciente de que eso es un objeto virtual. A medida de que se continúa exponiendo a la situación, se va generando un efecto que se llama efecto de inmersión, y entonces el paciente, la persona, va adoptando la situación virtual cada vez como una situación que puede llegar a ser posible, que está ahí. Y ya específicamente con este tratamiento, lo que empezamos a observar es que a medida de que va pasando el tiempo, en los minutos que el paciente se va exponiendo, se van incrementando los niveles de ansiedad hasta que se consigue el nivel máximo y luego vuelven a bajar hasta que se dé la curva de ansiedad. En una exposición con cucarachas reales, que encontraríamos inicialmente el efecto contrario, que esos niveles, de hecho en el test de evitación conductual lo vemos. Cuando los pacientes se exponen, a diferencia de la realidad virtual, a una cucaracha real, los niveles de ansiedad son muy elevados, suben muy rápidamente y se llegan a mantener. Entonces, lo que ocurre con la realidad virtual es que va de una forma más gradual, más pausada, pero llega a alcanzar los niveles que se alcanzarían de cara a una situación real. Doctora, le habla su amigo Felipe Yáñez. Quisiera hacer una pregunta que me tiene inquieto. Usted sabe que las respuestas a las conductas varían de género a género. Bueno, evidentemente que esto puede obedecer a circunstancias socioculturales, ¿no? En cuanto a la técnica que se asume para el tratamiento de las fobias específicas, ¿cuál es la respuesta terapéutica en cuanto al género? ¿Cómo responden hombres o cómo responden las damas? ¿Usted tiene estudios al respecto? ¿Y cuál es la prevalencia? Por favor. Bien, no tenemos muchos datos al respecto, porque algo que también es conocido por nosotros es que la incidencia en cuanto a las fobias específicas es mucho mayor en mujeres. Entonces, alrededor del 90%, un poco más, de los pacientes que hemos tratado han sido mujeres. Inicialmente lo que encontramos sí es que son niveles un poquito más elevados en el caso de las mujeres respecto a los pocos hombres que se han llegado a tratar con el sistema. Bien, sin embargo, hablando de la efectividad del tratamiento y los resultados suelen ser muy diferentes. También creo que es un aspecto que puede variar en función de la cultura. Esto lo comento porque, como lo ha comentado la magistrada Cleofe al inicio, yo me he formado en México, soy mexicana de nacimiento, he hecho la licenciatura en México
y luego ya toda mi formación de posgrado aquí en España. Entonces sí que he podido observar algunas diferencias que llamaría de corte cultural respecto a cómo se manifiesta, se expresa la ansiedad, por ejemplo, en México, con la cultura respecto a cómo es la cultura europea o española. Bien, entonces, eso sería tal vez únicamente los puntos de diferencia que hasta el momento podría destacar. Esa percepción de la ansiedad sí que puede ser un poco variante al inicio respecto a hombres y mujeres, pero ya de cara a la exposición prácticamente los pacientes reaccionan igual, al igual que una vez concluido el tratamiento. Doctora, evidentemente que en las técnicas de tratamiento de la fluid específica se aplica esta técnica con resultados excelentes. También se puede sugerir luego, ¿no? Se le da un consejo. Uno de los consejos puede estar vinculado con la ingestión de algunas sustancias. Por ejemplo, sabemos, pues, ¿no?, de que si un paciente consume la cafeína, ¿no?, evidentemente que estimula, pues, la actividad del locus coeruleus. Como sabemos que es el núcleo del cerebro medio que suministra alrededor del 70% de las neuronas que liberan noradrenalina y que tiene el sistema nervioso central y que tiene una actividad muy grande en todo lo que son los temores. ¿Se le da alguna sugerencia en ese aspecto? Bien, a ver, aquí un poco el tema es que al trabajar de forma controlada, uno de los aspectos que sí que se ha cuidado es el hecho de la medicación de los pacientes. Esto hablo más de la fase de investigación previa que se ha hecho con el tratamiento. Bien, entonces uno de los criterios de inclusión en los estudios era que estos pacientes no estuviesen medicados, porque para que nosotros pudiéramos tener certeza de que esos cambios que se daban respecto al estado de ansiedad se podían atribuir a el uso de la realidad aumentada, de los objetos virtuales. Bien, por lo tanto, más datos respecto a el papel que pudieran llegar a jugar el consumo habló acerca de la medicación, pero también se controlaba el hecho de que no hubiese consumo abuso de sustancias, bien, por también poder determinar, voy a llamarlo así, un estado de ansiedad lo más puro posible, y poder entonces contrastar o evaluar cuál era el efecto de esta terapia de exposición de cara a esas condiciones. Esto, por supuesto, tomando en cuenta que luego ya la práctica, saliendo ya de un contexto de investigación, es muy diferente a esto. Es decir, lo que nos encontramos en los pacientes del día a día, pues son pacientes que están tomando medicación, pacientes que pueden llegar ingiriendo algún tipo de sustancia. Bien, en este caso se trabaja ya con las condiciones normales. De momento no nos hemos encontrado que esto fuese una limitación de cara a la efectividad del tratamiento. Bien, entonces, ahora, porque sí que me gustaría poder contestar todas sus dudas, me he centrado en responder las dudas de las personas que han activado el micrófono. Voy a responder las dudas que me han hecho llegar a través del chat, ¿de acuerdo? Porque no quisiera dejar ninguna de sus dudas o preguntas sin responder. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Chiofe, a la universidad y a todos los asistentes. Me alegra que les haya resultado de interés el tema.